Muy bien, antes de ingresar de lleno al programa de las primeras jornadas virtuales de Sanidad en Rumiantes, quiero agradecer a quienes nos respaldan desde lo comercial. Almacén Rural, el patrocinador principal de estas jornadas, a quien agradecemos especialmente su esfuerzo y su apoyo, y también a los demás auspiciantes, todos ellos anunciantes de larga data de Charrúa TV y Sasmedia. Suplementos Torrevieja, Impoagro de Soriano, Compañía Cibeles, desde su repartición veterinaria y laboratorio Biogénesis Bagó, a todos muchas gracias. Ahora sí, ingresamos al primer bloque de estas primeras jornadas de Sanidad en Rumiantes. Segmento destinado a la ganadería de producción lechera. Tengo el gusto de dejar con ustedes a quien es realmente un apasionado de su profesión y a quien conocemos desde hace más de 12 años. El doctor en veterinaria Luis Albornoz, que en su trayectoria cuenta con estos atributos profesionales. Es médico veterinario, egresado de Facultad de Veterinaria UDELAR en 1981, cuenta con la maestría en salud animal obtenida en 2006 en el mismo centro universitario oficial de nuestro país, un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2014, título de la tesis Estudio comparativo del balance energético negativo peripartal en vacas lecheras en diferentes sistemas de producción en Uruguay y España. En la actualidad es profesor agregado y coordinador de la Unidad de Salud de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria. Fue asistente del doctor Giovanni Sali de la Clínica Veterinaria San Francesco en Italia desde 1981 a 1982 y luego en 1994. Integrante de los servicios técnicos y de extensión de CONAPROLE entre 1988 y el 2000, docente de la Universidad del Trabajo del Uruguay desde 1983 a la actualidad, asesor de numerosos establecimientos ganaderos y empresas comerciales. Para este evento virtual, el título de la presentación del profesor Luis Albornoz, Relevancia de la buiatría en el tambo. Le escuchamos. Bueno, antes que nada, agradecer a Charrúa TV y al ciclo de agroproyección 2021, liderado por la familia Alonso, con el amigo Jorge Alonso a la cabeza, el cual me encomendó a brindar una pequeña charla sobre la relevancia de nuestra profesión veterinaria y más específicamente de la buiatría en los establecimientos lecheros, en los cuales yo trato de citar algunos desafíos y oportunidades que van a tener los futuros buiatras en nuestros establecimientos lecheros. Antes de comenzar, creo que es justicia recordar a un científico francés, Louis Pasteur, el cual dice una muy buena frase en donde dice: la medicina cura al hombre, pero la veterinaria cura a la humanidad. ¿Cómo interpretamos nosotros esa frase? En que la medicina protege la vida del hombre, mientras que la medicina veterinaria salva a la humanidad del hambre y la protege contra las principales enfermedades zoonóticas que existen. ¿Qué podemos decir de nuestra situación de la buiatría? Y si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y haciendo un poco casi diría de memoria, porque por suerte yo soy puedo decir que fui un testigo de cómo ha avanzado la lechería en los últimos 40, 45 años. Y podemos decir que la práctica buiatra comienza en el año 1900, en el entorno de los años 1950. En ese momento comienzan a ser reconocidas muchas enfermedades y contemporáneamente comienzan a mejorar nuestra comprensión de las distintas patologías como resultado de la investigación. A principios de los años 1950, en la medicina veterinaria comienza la introducción de los antibióticos, penicilina principalmente, acompañada con estreptomicina, y esto marca un gran éxito terapéutico. También
se acompañan de numerosos avances importantes en cuanto a prácticas veterinarias, principalmente individuales, pero avances en cuanto a reproducción, cirugía, nutrición, control de mastitis, control de algunas enfermedades infecciosas. Comienzan a plantearse programas de vacunaciones, diagnóstico clínico y el tratamiento esencialmente individual de los animales. Alrededor de la mitad de 1970, 1974, la podemos identificar por ahí, comienzan la implantación de praderas artificiales. Uruguay adopta el paquete neozelandés a mano en aquel momento del plan agropecuario, lo cual significó un avance importantísimo en la alimentación de nuestro ganado. A principios de 1980 comenzamos con la colocación de las máquinas de ordeñar en los establecimientos y esto fue una inflexión en la producción, sin ninguna duda. Solo por citar una anécdota, en el año 1980-81 me llaman para el primer trabajo que yo realizaba como profesional, hacer un diagnóstico de mastitis en un tambo que en aquel momento era un tambo grande de 200 vacas. Y el productor me dice, llegué antes de comenzar a ordeñar, me dice, esperá en la cocina de los operarios, se ordeñaba a mano, y para esas 200 vacas se necesitaban casi más de 20 ordeñadores, más de 20 personas para ordeñar esas vacas. Posteriormente, bueno, otra anécdota, ya que estamos, vamos a aprovechar, sería el año 82, 83, yo estaba en el tubo trabajando con ganado en un establecimiento y viene el productor y nos dice, quedó pronta la máquina de ordeñar, vení Luis, que soy yo, y traete 2 operarios para empezar a ordeñar. Yo no tenía mucha idea de cómo se ordeñaba máquina y menos tenían idea los operarios que me acompañaban. Y habían 4 o 5 operarios y tuve que elegir 2 para que vinieran. Y se me ocurrió, levante la mano quien sea de Nacional, y esos 2 fueron los que siguieron ordeñando. El resto del personal se redistribuyó, uno de alambrador, otro de campero, otro de cocinero, etc. Alrededor de la mitad de 1980, 85, por ahí comienza la colocación de tanques de frío, y esa fue una medida que humanizó muchísimo la producción lechera, ya que antes el horario de ordeñar lo marcaba el camión de la leche y había que terminar 1 o 2 horas antes de que pasara el camión de la leche, así se podía enfriar la leche, ¿no? Con la colocación de los tanques de frío se dio la oportunidad a que el mismo personal manejara el horario para ordeñar, y así se sociabilizó en gran medida, porque empezó a ir a las fiestas de la escuela de las chiquilines, empezó a ir a algún partido de fútbol del pueblo, y eso mejoró en gran medida la calidad del trabajo de los operarios de los tambos. 1988 podríamos citarla como fecha de que comienza la tecnología del ensilado, esencialmente el silo de maíz. Se arranca con mucha fuerza, se produce mucho silo de maíz, la vaca comienzan a alimentarse mejor, y aparte de mejorar la producción de leche, también mejora en manera significativa la performance reproductiva. Y es así que en 1989, 1990, se comienza a masificar la técnica de inseminación artificial en los tambos. Con orgullo digo que fui protagonista de esta tarea de extensión, y solamente como anécdota, Conaprole en aquel año importó semen, y la cantidad de semen que importó fue mayor a la que se había importado en toda la historia de semen importado del país. Paulatinamente se adoptaron nuevas tecnologías de diagnóstico,
como la ecografía y pruebas de laboratorio. Esta foto muestra lo que era un tambo en la década del 80, tambos esencialmente familiares. Era un modelo de granja familiar y tenía la particularidad que habían muchos establecimientos de esto en determinadas zonas. Y a nosotros los veterinarios nos llamaban solamente por problemas individuales, de animales individuales, y alguna emergencia que podría haber, una vaca indigestada porque entró a la frechillera y se comió una bolsa de afrechillo, yo qué sé. Existía una baja carga animal por hectárea, lo que también nos hacía difícil a nosotros identificar aquellas enfermedades que repercutieran directamente en la producción. En aquel momento no pensábamos ni en cetosis, ni en hipocalcemia subclínica, ni en problemas abomasales, ni úlceras de abomaso, ni dislocación de abomaso, que hoy las tenemos con gran frecuencia. Existía una gran diversificación en el establecimiento, es decir, se ordeñaban 50 vacas, pero a su vez se criaban 20 cerdos, se producían lechones, se vendían huevos, estaban las ponedoras, estaban los pollos parrilleros, por ahí se cosechaba cebolla, papa y se vendía todo eso. Y el productor en aquel momento se tenía que dedicar a todo eso y en realidad que no tenía un conocimiento particular sobre conceptos de salud y enfermedades de cada especie. Y éramos nosotros los veterinarios que deberíamos hacer los trabajos rutinarios que hoy los hacen los productores, como hablo del descornado, la castración, las vacunaciones. Y al decir de Jane Herriot, el colega británico, inglés, los veterinarios nos centrábamos solamente en el animal individual enfermo, no en el rodeo. A su vez, los productores no participaban en el tratamiento del ganado, ni en la implementación de programas preventivos, y la mayoría de nosotros, los veterinarios, manteníamos una práctica individual de los animales, que no eran solamente bovinos, eran otras especies, a los cuales teníamos que atender, y muchas veces íbamos reiteradas veces al establecimiento, una a ver el animal, pero al otro día, como el productor no sabía dar inyectable, teníamos que volver a dar un antibiótico, lo que sea, un antiinflamatorio, y volver al otro día y después darle de alta, y todo eso nos llevaba un cúmulo de tiempo que hoy, en realidad, este trabajo ya no lo hacemos con la frecuencia que lo hacíamos en aquel momento. Estas son algunas fotos que sacamos de internet donde están aquellos operarios de ordeñar a mano. Y a partir del 2000 nos encontramos con establecimientos como vimos en la foto, y la producción pasó a ser de familiar a empresarial. Si tuviera que citar un año, diría el 2004, 2003, por ahí. Después de pasar todos los acontecimientos de la seca del 99, la aftosa, la devaluación del 2002, y recién después en el 2004 es cuando comienzan a nacer estos establecimientos empresariales que, por decir algo, ordeñan más de 500 vacas, y que provocó un cambio en lo que era la producción lechera. Ya no fueron aquellos establecimientos de producción diversificada a pequeña escala, fueron establecimientos que trataron de ser más eficientes, con una alta carga animal por hectárea. El productor se fue especializando en ese tipo de producción, y nosotros ya dejamos de ser aquellos productores que veíamos el animal individual, sino que comenzamos a ver
el rodeo, el productor se encargaba de hacer los tratamientos, el productor o los operarios se encargaban de hacer los tratamientos y muchas veces de cumplir con los planes de prevención de enfermedades, esencialmente vacunas. Y paulatinamente esto lo observamos que en otros países, y acá en Uruguay evidentemente que va a ser así, ya en América del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda, es común ver el desarrollo de especializaciones dentro del establecimiento. Es así que hay veterinarios que se encargan de la producción, otros de la epidemiología. Más recientemente han aparecido veterinarios que se encargan de la seguridad alimentaria, un tema muy importante. Entonces podemos decir que a partir del 2000 como fecha, aunque es un poquito más adelante, se producen cambios revolucionarios en la agricultura. El número de explotaciones de ganado ha seguido disminuyendo, no sé si ven acá la flecha. El valor de la tierra comenzó a aumentar de manera muy importante, prácticamente se multiplicaron por 10. Los establecimientos se hacen cada vez más grandes y más intensificados, y la intensificación se da sobre todo por un aumento en el capital. La producción se intenta hacer cada vez más económica y eficiente, y paulatinamente comenzamos a visorar algo que se empezó a hacer unos cuantos años antes, que fue el trabajo de casi medio siglo de mejoramiento genético, que es la vaca lechera de alta producción. Mientras tanto, podríamos definir el sistema productivo uruguayo de un gran porcentaje de establecimientos como un sistema que está intentando adaptar a una vaca de alta producción con gran mérito genético a un sistema pastoril con suplementación. Y esto contrasta con la mayoría de los sistemas productivos del mundo, ya que no se asemeja al sistema productivo que se hace en determinados países en donde se tiene ganado estabulado y se da dietas totalmente mezcladas, ni tampoco con aquellos sistemas pastoril que se dan principalmente en Irlanda y en Nueva Zelanda, pero también observamos con optimismo que la producción por animal y por hectárea se mantienen en aumento. Acá vemos en esta foto cómo aumenta la productividad de litros por hectárea por año, mientras que la producción por vaca se mantiene en buenos niveles. Y es así que nos vamos encontrando con una vaca lechera que ni los más optimistas veterinarios de la época mía, hubiéramos pensado en que hoy íbamos a tener. Yo recuerdo que en la década del 80, visitando tambos con otros colegas que fueron mis profesores, íbamos a un tambo y ellos lo llamaban tambos de punta porque sacaban 10 litros de leche por vaca. Y hoy nos encontramos con producciones mucho más altas que esa. Y tenemos que hacer un reconocimiento a la profesión, que si hoy tenemos este tipo de animal con altas producciones, se debe principalmente a los progresos en el conocimiento que se ha tenido sobre la fisiopatología ruminal y el metabolismo. Hoy tenemos una vaca lechera que por año produce 260 kilos de grasa, 230 kilos de proteína, de la mejor proteína, 337 kilos de azúcares, de hidratos de carbono y 50 kilos de minerales, y no pierde peso la vaca y produce todo esto todos los años. Si le prestamos atención, es una máquina formidable
que no sé si habrá otro ejemplo en el mundo de tal magnitud, de tal eficiencia. Pero ha cambiado el tipo de vaca. La vaca que mostramos a nuestra derecha fue la campeona en el año 2017, creo, mientras que la vaca que mostramos a la izquierda fue la campeona cuando Nacional salió por última vez campeón del mundo en el año 1950. Fíjense que lo único que tiene de parecido una vaca con la otra es que son blanco y negro. Hay una gran diferencia en el tamaño de la vaca, en su capacidad ruminal, en su forma de ubre, etc. Esta foto que ven acá es de la campeona, creo que es la actual campeona mundial en producción de leche. Se llama Indiana Cambas, es de origen brasilero y produjo en un día 115 kilos de leche y durante 3 días consecutivos produjo 113 kilos de leche. Hemos, por medio de la genética y por medio de los conocimientos en la fisiopatología digestiva, hemos logrado excelentes máquinas de producir alimento. Después de haber dicho todo esto, definimos nuestro rol en un establecimiento lechero. Y acá yo tengo que marcar 5, que evidentemente a gusto de cada uno pueden ser más, pero yo considero que estos 5 son muy importantes. De los roles que cumple el veterinario en el establecimiento lechero. Un primer rol es el de la sanidad. Es el que lleva el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, control de las enfermedades, principalmente aquellas enfermedades que afectan la salud y la producción. Y acá tengo que remarcar especialmente 2 tipos de enfermedades que notamos que en la medida que se intensifica el ganado van teniendo mayor incidencia, y son las enfermedades infecciosas y las metabólico-nutricionales. Otro punto muy importante que tiene el veterinario dentro del establecimiento es el control y prevención de la zoonosis. Tercer punto, trabajar sobre la calidad del producto final. Cuarto punto, seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria. Este es cada vez más importante porque puede traer aparejados problemas de pérdidas de mercado. Y el último punto, el de ser cuidadosos en preservar un medio ambiente que sea sustentable a la producción lechera. Todos estos puntos yo lo podría resumir en uno solo, que es asistir al productor en la gestión o administración de la salud del rodeo. Volviendo al primer punto de la sanidad, acá tenemos un gran desafío que lo trataremos de llevar adelante. Principalmente hay 2 tipos de enfermedades que nos preocupan, las enfermedades infecciosas y las metabólico-nutricionales. Y dentro de las infecciosas, aquellas que afectan nuestra producción, principalmente la paratuberculosis, la neospora, la leucosis, la diarrea viral bovina, la rinotraqueitis infecciosa bovina, entre otras. A medida que aumenta la intensificación, aumentan tanto las enfermedades infecciosas como las enfermedades metabólico-nutricionales. Y son enfermedades que, a diferencia de las que veíamos en el siglo pasado, afectan al rodeo, afectan a más de un animal. Entonces nuestro rol como en la medicina preventiva pasa a ser esencial. Dentro de estas enfermedades metabólico-nutricionales podemos nombrar la acidosis ruminal, la cetosis subclínica, síndromes abomasales, hipocalcemia subclínica,
intoxicaciones por nitrógeno. También hay otro punto que es muy interesante a tener en cuenta, que es la hipofertilidad, la disminución de la fertilidad. Hay muchos países que están viviendo procesos similares a los nuestros y que la fertilidad disminuye y se resignan a pensar que disminuyen porque son vacas altas productoras y que en consecuencia de ello tienen una menor performance reproductiva. Sinceramente yo no me convenzo o no me quiero convencer de que el desarrollo en tener una vaca de alta producción me traiga como consecuencia tener un periodo parto-concepción de más de 400 días o 450 días, o tener una tasa de refugo de un 40-45%. Evidentemente que no estamos de acuerdo con ese concepto y debemos de trabajar para lograr que esa vaca tenga la mejor eficiencia reproductiva posible. Y decimos que hasta ahora no se ha demostrado que exista ningún tipo de antagonismo entre la elevada producción de leche, el bienestar del animal, la fertilidad y la longevidad de la vaca. Lógicamente que para ir en un buen camino de esto, el manejo de la vaca es esencial. Y para realizar, o dentro de los puntos que yo creo importantes señalar en el correcto manejo de un animal, me permito señalar, por ejemplo, y principalmente a los colegas jóvenes, repito, estudiantes, no usar fármacos indiscriminadamente. Antes era común usar diversos tipos de fármacos, antibióticos, hormonas, indiscriminadamente, sin ninguna razón lógica. Segundo punto fundamental, no perder el sentido común. Es muy importante situarnos y preguntarle al productor qué es lo que vos querés producir o cómo querés producir. Muchas veces nosotros nos inclinamos hacia una producción más intensiva en donde el productor no está ni con ganas ni con tiempo de dedicarse a eso. Entonces es muy importante tener los pies en la tierra y el sentido común para saber hacia dónde queremos ir. Otro punto muy importante, a partir del 2000, 2000 y pico, es común decir que el tambo es una empresa. Y sinceramente yo puedo estar de acuerdo con eso, pero no puedo estar de acuerdo en que el productor se ponga saco y corbata y salga a recorrer bancos y cosas de esas y se aleje del ganado. El productor debe estar siempre presente en el medio de su rodeo, en el medio de su ganado, y esa es la clave para el éxito del productor y del establecimiento. Otro punto importante es que los operarios deben estar adecuadamente preparados y motivados. Y ahí nosotros jugamos un papel importante, lo vamos a ver después. Y por último, y vuelvo a hacer hincapié en esto que me parece importante, la principal causa de la hipofertilidad para mí es el manejo. Y si tengo que decir cuál del manejo, diría una falla en la detección de celos. Muchas veces nos pasa esto, los colegas vamos al establecimiento y nos encontramos con vacas muertas que nadie sabe cómo murieron ni cuándo murieron, si tenían diarrea, si tenían algún problema, nadie sabe nada. Y acá es donde se me ocurre pensar que gran parte de las afecciones clínicas derivan directa o indirectamente de un manejo inadecuado que se realiza en el establecimiento. Lógicamente, con la
por medio de la selección genética y la paulatina mejora en el manejo, hemos logrado importantes niveles de producción, pero esos niveles de producción vienen acompañados también de diversas enfermedades que antes no la padecía nuestro ganado. Y solamente a manera de demostrar en esta disertación, yo comparé mi casuística del año 1995 con la del año 2012, y fíjense en cómo se modifica la frecuencia de las enfermedades. Es así que en el año 1995 el 46,5% de los problemas sanitarios de los animales lo tenían en el periparto, y el 53,5% fuera del periparto, fuera de ese mes antes y mes después del parto. Y en el 2012, y yo creo que ahora debe ser mayor, más del 70% de esos problemas sanitarios ocurren en el periparto y menos de un 30% ocurren después del periparto. También se modificó las enfermedades, la frecuencia de las enfermedades. Yo en el 2012 tuve un 36% más casos de hipocalcemia que en el 1995, 87% aumentó la frecuencia de la cetosis y un 75% más de retenciones de placenta. Y hoy, estos son los problemas en la producción, es decir, problemas que afectan al rodeo casi en su gran mayoría. Volviendo a los roles del veterinario, el segundo punto que habíamos nombrado era la zoonosis. Y definimos la zoonosis como enfermedades infecciosas, transmisibles en condiciones naturales entre los animales y el hombre. Existen muchísimas clasificaciones de la zoonosis. Yo, por poner una, puse el origen etiológico de la zoonosis: bacterianas y micóticas, clamidiasis, rickettsias y virales y parasitarias. Pero sin duda que en Uruguay la zoonosis que más nos preocupan a los veterinarios que trabajamos en los establecimientos lecheros son la brucelosis y la tuberculosis. Son las dos principales, a mi criterio, enfermedades zoonóticas, y las consideramos de importancia porque, curiosamente, desde el principio del siglo pasado ya se encontraban instaladas en Uruguay. Una enfermedad que demuestra un alto grado de infecciosidad y que no hemos sido capaces todavía de erradicar, y estamos en vías de controlarlas. Creo que es necesario avanzar en planes de control que impidan la difusión y mantenimiento de la enfermedad. Como tercer causa importante, a mi criterio, de zoonosis, yo cito la leptospirosis. Es una enfermedad que causa diversos problemas reproductivos en el ganado y que afecta también al humano, con diversas patologías que pueden ser hepáticas, renales, etcétera, que se ve en climas templados y húmedos. Después de cuantiosa lluvia empezamos a tener problemas, que causa una alta mortalidad en terneros, no así en animales adultos, pero en ternero puede causar un grave perjuicio. Y después hay otras zoonosis que también son importantes y que es nuestro deber tratar de proteger los animales del establecimiento de esta zoonosis. Por hablar solamente de algunas: hidatidosis, cisticercosis, salmonelosis, colibacilosis, etcétera, etcétera. Bueno, otro tercer punto es la importancia en la calidad de la leche. Y es un punto muy importante para nosotros, los veterinarios que trabajamos en lechería. Y somos conscientes de que si la industria tiene que producir material de excelente calidad,
es imposible producir ese material partiendo de un alimento de mala calidad o mediana calidad. O sea que la calidad del producto final, sea carne, sea leche y muchas veces carne, para nosotros es primordial. Es así que trabajamos en este tema y pasa a ser uno de nuestros trabajos más rutinarios en el establecimiento. Y en cuanto a la calidad de la leche, nosotros identificamos calidad de composición, calidad sanitaria y calidad higiénica. Dentro de la calidad de composición, evidentemente que por lo menos tenemos que darle mucha importancia a la grasa y la proteína, pero ahora mediante los análisis que nos envía la industria podemos también monitorear los niveles de urea en leche y la crioscopía, y la lactosa también nos puede dar alguna idea de la calidad genética del rodeo, etc. En cuanto a la calidad sanitaria, evidentemente las células somáticas o los niveles de células somáticas es una lucha constante que tenemos en el establecimiento para mantenerla a bajos niveles, cosa que nos aseguren bajos niveles de mastitis. Y la calidad higiénica también, la cantidad de unidades formadoras de colonia pasan a ser muy importantes para nosotros como para el productor. En cuanto a la inocuidad alimentaria, le damos una importancia cada vez mayor. Fíjense que muchas veces los productores compran cantidades grandes de productos, como, por decir algo, simplemente fosfatos bicálcicos, carbonatos de calcio, silos de grano húmedo. Y yo creo que indefectiblemente vamos a tener que comenzar a pedir certificados de calidad de estos productos, porque no será la primera vez que nos podamos encontrar materiales contaminados con micotoxinas, por ejemplo, o con metales pesados, arsénico, plomo, mercurio, dioxinas, o también algunas drogas, como órganos fosforados, por ejemplo. Y muchas veces tenemos que pensar que estos productos pueden ser malos para el animal, que normalmente afectan el hígado, pero muchas veces no necesariamente se mueren, pero sí pueden quedar residuos en carne o pueden eliminar residuos en leche. Y esos residuos pueden ir en una carne que se exporta, y en algún laboratorio de cualquier parte del mundo que empiecen a analizar pueden ver rastros de estos materiales que nombro, y todo el esfuerzo que hace Uruguay en vender los productos se pueden desmoronar como un castillo de naipe cuando uno le saca una carta. No seremos nosotros los primeros que le ha pasado, ya han habido diversos países en el mundo que han tenido este problema. Entonces considero de fundamental importancia la inocuidad del producto. ¿A qué le llamamos un alimento inocuo? Es aquel que no produce daño al consumirlo y que resulta saludable para el consumidor. Como último rol que yo pongo en relevancia es el cuidado del medio ambiente. Pensamos que es fundamental. Y acá nombro solamente 3 puntos, pero pueden haber muchos más.
Los efluentes, por ejemplo, la cantidad de efluentes, si nosotros tomamos en cuenta que la producción de leche en 10 años aumentó un 25% y la superficie para producir esa leche disminuyó un 14%, la cantidad de efluentes pasa a ser un tema importante en cuanto a la contaminación. Para eso hay planes que se han hecho, lagunas de sedimentación, etcétera. La mantención de los bosques nativos también lo consideramos de suma importancia, ya que si desaparecen estos bosques, el suelo puede quedar en manos de diversas adversidades climáticas, ocasionando daños difíciles de reparar. Los montes nativos nos aseguran una buena biodiversidad, nos aseguran un ciclo de agua, fijan el carbono, mejoran la fertilidad del suelo y muchas veces sirven de refugio para especies. Y por último, otro tema muy importante es la calidad del agua del establecimiento, el cual nosotros tenemos que monitorear continuamente y analizar por lo menos una vez por año. Estas son algunas de las fotos destinadas a cuidar el medio ambiente en los establecimientos. El bienestar animal, sin duda, que también es un capítulo muy importante dentro de la profesión. Pensamos que es necesario seguir profundizando su estudio a nivel local. Hay muy buenos grupos de colegas trabajando en este tema, a los cuales va mi felicitación. Yo creo que es importante validar indicadores y formas prácticas para poder calificar el bienestar animal de los establecimientos y consolidar una estrategia que permita avanzar en el bienestar animal. Lógicamente que en un tambo yo pienso que no es una cosa sencilla de hacer, principalmente por las grandes variables que inciden sobre el mismo. Sin embargo, pensamos que hay componentes claves a determinar, como la interacción humano-animal, el ambiente físico y el ambiente social. Son temas que son muy importantes para seguir trabajando. Yo que no solamente pienso que cuando se trae los animales a la sala de espera, es muy importante que lo hagan en un ambiente cómodo, normal, para que el bienestar animal no se vea perjudicado. Existen aparatos como este en otros países que causan un gran bienestar. Y para ir dando punto final a esta charla, me parece oportuno principalmente citar para estudiantes y colegas que están por iniciarse en este campo de la buiatría, una frase de un premio Nobel, Norman Borlaug, salvó la vida a millones de personas por medio de la Revolución Verde. Y una de sus frases es que para producir hay que dejar las oficinas, salir al campo y ensuciarse las manos, ya que es el único lenguaje que entienden las plantas y los animales. Y este es un punto muy importante, o por lo menos yo lo considero importante. El buiatra debe trabajar en el establecimiento junto con los operarios, junto con los animales, y muchas veces se tiene que ensuciar. Muchas veces va a tener que bajar a una sala de ordeñe y otras cosas que significan que no va a llegar muy limpio a su casa, pero bueno, es la profesión y es el buen hacer de la profesión. ¿Cuál es nuestra visión sobre el futuro de la profesión en los establecimientos lecheros?
Creemos que va a haber una constante intensificación de los predios y esa intensificación se va a dar principalmente por un aumento de la carga animal. Eso va a llevar irremediablemente a una gestión integrada de la salud de los animales. El veterinario va a tener que realizar cada vez más planes de medicina preventiva. No vamos a encontrar animales con muy buenas producciones. Hoy ya es imprescindible trabajar con un equipo multidisciplinario y que a su vez nos preste una mayor ayuda en métodos de diagnósticos colaterales. Debemos de tener la premisa de establecer siempre sistemas de producción que aseguren la sostenibilidad del medio ambiente y que sean sistemas de producción autosustentables. Y debemos adquirir destrezas en la comunicación fluida con los operarios y productores. Nosotros no entendemos la profesión sin compromiso social. Y tal vez sea la profesión veterinaria una de las profesiones que más se parece a un puente entre una civilización y la otra. Y eso estoy hablando entre una civilización urbana y una rural, entre ciudadano de la ciudad y el campesino. Y nosotros tenemos que entender las vivencias de ese campesino y hablar como él, y enseñarle, capacitarlo. Eso es fundamental. Y acá traigo una frase de Confucio: lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Un capítulo especial de nuestro trabajo es la capacitación del personal. Debemos estar junto con el personal, capacitarlo, porque va a ser nuestro socio en nuestro trabajo. Y en la medida que ellos hagan las cosas bien, va a significar que nosotros vamos a tener menos trabajo. ¿Qué características deben acompañar a un buiatra, según mi criterio? Buen conocimiento del rumiante, especialmente conocimientos zootécnicos, anatomofisiológicos, patológicos y clínica. Un gran respeto hacia el bienestar de los animales. Conocimiento clínico no superficial, sino completo, a partir de la clínica individual, sobre todo en la función diagnóstica. Aprender a utilizar métodos colaterales de diagnóstico. Tener independencia de criterio y espíritu crítico frente a las innovaciones propuestas. Esto me parece que es un tema muy importante y que daría para hablar mucho. Siempre tenemos que hacernos tiempo para ejercitar una acción formativa sobre el productor y los operarios. Y es fundamental, cuando no sabemos algo, tener la humildad de preguntar a aquellos colegas que, por tener mayor experiencia o por haber estudiado más que nosotros, pueden tener una solución a nuestros problemas. Es decir, la humildad yo creo que es un punto fundamental que debemos mantener. En cuanto a los requisitos, y con esto estoy terminando: puntualidad, responsabilidad, confiabilidad, tolerancia, adaptarse a las relaciones interpersonales, ser honesto, actualizado y humilde. Yo creo que una persona que llene la mayoría de estos puntos puede llegar a ser un excelente buiatra del futuro. Y no quiero terminar sin repetir una frase de alguien que yo admiro como director técnico de fútbol. Yo empecé a valorar la profesión de director técnico en cuanto a la motivación del personal, y muchas veces coincide con la función de los veterinarios en los establecimientos. Y Guardiola dice que cada uno tiene que luchar por ser el mejor,
pero sin los demás es imposible, absolutamente imposible. Para ir terminando esto, simplemente algunos desafíos que nos esperan en los próximos años. Lograr un sistema productivo sustentable, implementación de planes de medicina preventiva, ejecución de planes de prevención, control y erradicación de enfermedades zoonóticas, obtención de carne, leche y subproductos de calidad y seguros para su consumo. Y viene un tema importante, que es la emisión de gases con efecto invernadero. Yo pienso que es un tema muy importante, interesante, y que nuestra profesión debe de trazar alguna estrategia para defenderse de lo que insinúan otros países. La carne sintética sería otro desafío que en algún momento vamos a tener que encarar. Y por último, acostumbrarnos a trabajar con equipos multidisciplinarios. Y me despido y agradezco a la gente del canal y digo, me despido con una frase del rey más inteligente que hubo, que es el rey Salomón, el cual en su Proverbio 27, versículos 23 y 24 dice: sé diligente en conocer el estado de tus vacas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre y qué será de las futuras generaciones. Y con esto repito el concepto que dije hace unos minutos atrás. Yo creo que es fundamental que el productor se mantenga a cargo del establecimiento. Es una cosa que para nosotros es muy importante, y que sea el que lidere el grupo del establecimiento. Bueno, muchas gracias para todos y nos estaremos viendo en otro momento. Vamos a nuestra primera pausa y ya continuamos en Agroproyección 2021 con las primeras jornadas de sanidad en rumiantes.